QuickBooks Online 2026 de cuentas a cobrar o ciclo de ingresos, a veces llamado ciclo de ventas, el ciclo que, con suerte, acaba resultando en depósitos de los clientes, aumentando nuestra cuenta corriente. Así que prepárate y toma un café, porque estamos esbozando el esquema del proceso de contabilidad con QuickBooks Online 2026. Aquí estamos en línea, buscando el archivo de muestra gratuito de la empresa de QuickBooks Online, escribiendo en nuestro navegador favorito, QuickBooks Online, para encontrar el resultado que tiene Intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario del archivo de QuickBooks. Vamos a buscar la versión estadounidense del software, y vamos a verificar que no somos un robot. Por cierto, esta es Sara. Hola a todos, esta es Sara, tu barista encubierto y contable. Parece que QuickBooks me ha pedido que demuestre que no soy un robot. No te preocupes, llevo mi disfraz humano ajustado, espuma extra, 0 circuitos. ¿Quién quiere un latte perfectamente equilibrado mientras nos lanzamos a comer? Así que le das un buen café con leche al auditor y te deja entrar. Ni siquiera lo revisan mucho, y déjame comprobarlo, así es como estamos. Estamos en los informes del lado izquierdo. Vamos a abrir el balance. Haz clic derecho en el balance, y abre un enlace en una nueva pestaña, como hacemos cada vez. Haz clic derecho en el botón de pérdidas y beneficios, abre un enlace en una nueva pestaña, como hacemos cada vez. Así que lo hacemos un poco más rápido, porque lo hacemos cada vez. Vamos a la pestaña a la derecha, y luego voy a cerrar las ventanas emergentes para quitarlas del camino. Y luego Clint cambió el rango de fechas practicando la entrada de datos, escribiendo un 10.125, la forma más rápida de hacerlo a 1230, 125 tabulación. Luego vamos a subir al PIL, el beneficio y pérdidas, también conocido como cuenta de resultados, y el cambio de rango de nuevo. 10.125, tabulador, 1231, a 5 tabuladores. Ahí está nuestro proceso de configuración. Vamos a volver a la primera pestaña donde introducimos los datos, cerrando el body de radioaficionado, y estamos mirando el botón más aquí. En la sección anterior, nos centrábamos en el ciclo de proveedores, de los formularios dentro del ciclo de proveedores. Ahora vamos a pasar al segundo gran ciclo, el ciclo del cliente. Ahora solo hay como 3 ciclos, pero en realidad hay 2 ciclos, y luego hay un ciclo que se creó a partir de la burocracia, que es el ciclo de nóminas. Porque el ciclo de nóminas cabría pensar que encajaría en el ciclo del proveedor. Pero es tan feo por toda la burocracia, los impuestos y demás, que ahora tiene su propio ciclo, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar en el ciclo del cliente, y el ciclo del cliente eventualmente resultará en ingresos que entren en el sistema. Ahora ten en cuenta que si trabajas con pequeñas empresas, es bastante común que el ciclo de proveedores sea un poco más uniforme, a menudo para diferentes tipos de sectores. ¿Por qué? Como van a pagar las cosas a medida que venzan y por tanto puedes automatizar el ciclo de proveedores, muchas veces y más a menudo, simplemente haciendo los feeds bancarios que salen de la cuenta corriente, o posiblemente también usando un sistema tipo tarjeta de crédito. A medida que llegas a empresas más grandes, se vuelve más complejo, porque entonces tendrás múltiples transacciones y tendrás que tratar con cuentas a pagar, y con proveedores un poco más de cerca para intentar conseguir las mejores condiciones posibles. O si tienes inventario, entonces podrías tener más comunicación con los proveedores. Pero el lado del cliente suele ser donde realmente quieres centrarte, en el lado pequeño de la contabilidad, pequeñas y medianas empresas, para determinar dónde estará tu nicho, porque podría haber cambios drásticos en la gestión de los clientes y el seguimiento de los ingresos, dependiendo del sector en el que estés. Así que tenemos el ciclo. Vamos a repasar el proceso general ahora con el ciclo, y luego iremos al centro, que estará a la izquierda, similar al centro de proveedores, y después iremos a los formularios, y abordaremos cada uno de estos formularios, intentando determinar cuándo usaríamos el formulario y cuándo no. Así que recuerda, el esquema general es más o menos el mismo. Si quisiera hacer cambios permanentes, iría a la pieza que incluye cosas como listas y demás para el plan de cuentas que vamos a establecer. Si quiero hacer la entrada de datos, voy a entrar en los foros. Esto es lo que va a crear las entradas del diario desglosadas por ciclos. Y luego, si quiero hablar con la gente con la que hago negocios como contable, porque mi trabajo es como contable. El papel suele ser para crear los estados financieros y,
en la medida necesaria para la industria en la que trabajamos, comunicarnos con las personas con las que hacemos negocios. Y así, en este caso, en el lado del cliente, esos serían los clientes que se comunicarían con ellos. Estaríamos en el ciclo del cliente. ¿Cuánto tiempo necesitamos dedicar al centro de atención al cliente comunicándonos con los clientes como contables? Depende del sector en el que estemos, y de si estamos en un proceso cruel o no. De eso hablaremos esta vez. También queremos pensar en dónde encajan los feeds bancarios aquí. Pasemos al diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo de QuickBooks Desktop, pero lo estamos usando para analizar QuickBooks Online porque, o cualquier sistema de contabilidad, el flujo del ciclo del cliente. Ahora, cuando piensas en un negocio en términos de cómo ocurre el flujo, la pregunta más básica se reduce a, ¿es un sistema basado en efectivo o basado en acumulación? Sin embargo, esa no es una pregunta que realmente pueda o no debas hacerse toda la empresa, sino que va ciclo a ciclo, porque es posible que el proveedor tenga un sistema de efectivo, lo que significa que el dinero que sale y los gastos son transferencias electrónicas, sencillas para muchos tipos de negocios, para pequeñas y medianas empresas, pero en el lado del cliente, puede que tengas que depender de la deuda, porque eso es lo que dicta el sector en el que estés. ¿Qué opinas? Ahora, creo que lo has clavado. El contraste entre efectivo y devengo cambia totalmente la forma en que gestionas a los clientes para trabajos en base de caja como freelance, retail, registras ingresos cuando llega el dinero. Así que es súper sencillo. Facturar, cobrar, hecho, pero acumulación, ahí es donde se genera ingresos picantes cuando los ganas, no cuando los pagas. Así que estás siguiendo las cuentas por cobrar como un halcón para las firmas medianas. El devengo mantiene las cosas amigables con los huecos, especialmente si los inversores o préstamos están observando, hace que el ciclo del cliente sea una bestia mediante comunicación constante, informes de envejecimiento, etc. ¿Qué opinas sobre mezclar ambos? Vale, lo que quiero hacer es centrarme en el ciclo del cliente, y luego pensar en el sistema más fácil al más complejo. Mientras hacemos eso, ¿quieres pensar dónde quieres especializarte? Y recuerda cómo funciona la especialización. Va a ser uno. ¿Quieres especializarte? ¿Lo que va a ser más fácil? Lo más fácil será que eso significa que no puedes cobrar tanto como una prima por cliente. Sin embargo, si eres eficiente en ello, puedes ganar a la gente teniendo más clientes. Así que vas a estar más basado en el volumen para generar la misma cantidad de ingresos. Sin embargo, si te especializas en áreas, lo que significa que vas a hacer contabilidad más compleja, entonces trabajarás en industrias concretas, lo cual puede ser bueno porque puede que te gusten esas industrias, pueden interesarte o te van a pagar más por la especialización, ¿verdad? Así que esas son las cosas que debes tener en cuenta. Así que queremos pensar cuál sería el tipo de industria más fácil. La industria más sencilla sería que todo pase por los feeds bancarios y cuando lleguen los depósitos, quiero depositarlos directamente en ingresos. Así que puedes imaginar que construyes tus libros básicamente solo con el extracto bancario, aumentando la cuenta corriente, nuestros ingresos reducen nuestros gastos y ya ni siquiera tenemos que introducirlos manualmente desde el extracto. Simplemente conectamos los feeds bancarios y todo lo que aumenta los ingresos, todo lo que disminuye el gasto, y porque los ingresos son un poco más específicos. En otras palabras, si vuelvo a mi cuenta de resultados, cuando la miro, esta cuenta tiene muchas cuentas de ingresos diferentes, pero normalmente porque es un negocio de construcción, aunque la mayoría de la gente solo tiene una o dos cuentas de ingresos. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas se clasifica como ingresos. Normalmente no voy a poner clientes ahí como cuentas de ingresos, porque podría desglosar la cuenta de ingresos con cuenta sublibro mayor por cliente, si pongo bien los formularios en juego. Así que lo que quiero hacer es tener, normalmente hay una cuenta que sea, esto es lo que hago. Tengo ventas. Vendo cosas que son la cuenta de ingresos. ¿Y si quiero desglosar los tipos de cosas que vendemos ingresos por ítem? Entonces hay un informe subsidiario que puedo usar, y que normalmente no quiero que esté en la cuenta de resultados. ¿Y qué hay de los ingresos por cliente? ¿A quién se lo vendimos? Normalmente, hay un informe subsidiario para ese aviso que es diferente de los gastos, porque el problema, o la complejidad de los gastos, es que la categoría de cosas que pagamos es enorme. Hay diferentes artículos que pagamos, porque hay todo lo que necesitamos hacer y no registramos los gastos por proveedor, sino por los servicios que pagamos. Así que, y, por supuesto,
nos especializamos en hacer una cosa en particular. Normalmente, por eso tenemos una cuenta de ingresos como vender cosas y registramos en ventas, pero aún así podemos desglosar esa información por cliente o proveedor, dependiendo de cuánto detalle pongamos en el sistema, y cómo lo hagamos con los informes subsidiarios. Eso significa que, si voy por aquí, nos gustaría tener un sistema lo más sencillo posible, en el que el depósito se destine directamente a los ingresos, y eso es todo lo que tienes que hacer. Vale, ¿para qué tipo de empresa funcionaría eso? ¿Va a funcionar para trabajadores de gig? No. Así que la gente que cobra en plataformas similares, si son influencers y te pagan YouTube, o si haces trabajos puntuales y la plataforma simplemente te paga y va directamente a tu cuenta corriente, entonces podrías usar un sistema basado en efectivo. Lo más probable es que tampoco estés sujeto al impuesto sobre las ventas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el sistema fiscal federal es un sistema de impuestos sobre la renta, y el estatal y local son el impuesto sobre las ventas. Pero incluso entonces, el impuesto sobre las ventas podría depender de la ubicación, lo cual podría complicarse un poco. Pero si haces servicios de servicio, muchas veces no estás sujeto al impuesto sobre ventas. Si estás en otro país, puede que tengas que lidiar con algún tipo de impuesto sobre las ventas, incluso en servicios o negocios por Internet. Así que hay que tener cuidado con que el impuesto desordene el sistema. Pero eso normalmente sería lo más fácil de hacer. ¿Y cómo funcionaría eso? Bueno, solo verás que el depósito pasa por el feed bancario de aquí. Iremos al feed bancario de Zoom. Vamos a llevar esto por este lado. Así que si entro en los feeds bancarios de este lado y vamos boom, contabilidad, transacciones bancarias, entonces los depósitos entran en lo que llamaríamos limbo de feed bancario, y entonces simplemente registraría los depósitos en ingresos. Ahora fíjate si son transferencias electrónicas desde YouTube o cualquier otra plataforma, la línea de memorandos te da el detalle, normalmente puedes tomar y añadir al proveedor, o bueno, al cliente en este caso, no. Así que eso es genial porque puedes poner al beneficiario en su lugar. Lo que no es tan bueno aquí es que usas un formulario de depósito. En este caso, como los aumentos suelen ser formularios de depósito para registrar los ingresos, y en QuickBooks, el formulario de depósito no es la forma natural para registrar ingresos, porque los ingresos deben registrarse mediante una factura o un formulario de recibo de compras. Por tanto, si registras por depósito, pierdes un poco de detalle, es decir, aunque pongas al cliente ahí, puede que no puedas crear una cuenta resumen de clientes tan fácilmente, y por eso tienes ese tipo de problema. Y si tienes que lidiar con el impuesto sobre ventas y demás, podrías tener problemas con el formulario de depósito. Ahora, me gustaría que algún otro fuera su principal competidor, creo que Xero tiene la capacidad, para hacer el impuesto sobre ventas, algunos otros cálculos en el formulario de depósito, pero QuickBooks, el sistema de servicio completo, normalmente significa que quieren que uses los formularios de factura y recibo de ventas si vas a registrar el impuesto sobre ventas y demás. ¿Es así? Ahora, sí, eso es exacto. Los depósitos son rápidos y sencillos, pero QuickBooks realmente quiere que uses facturas o recibos de venta para resolver automáticamente los impuestos. Depósitos. No hay ningún truco de impuestos sobre las ventas incorporado. Si luego lo colas como entrada de diario, vale, pero entonces eres tú quien hace matemáticas y a nadie le gusta eso. A las 11 de la noche, el Xero puede dejarte limpiarlo un poco más limpio. Sinceramente, ¿quieres que reciba mis recibos de venta? Esa va a ser la idea general. Así que si es así, si solo obtienes la información sobre trabajos por trabajo, podrías crear cuentas por cliente, es decir, básicamente hacer un seguimiento de quién te paga en la cuenta, porque no tendrías muchas cuentas diferentes para trabajos por trabajo. Y eso es una desviación de la regla general de que solo tendrías una cuenta de ingresos y luego la dividirías por cliente. Pero si usas el formulario de depósito, tu trabajo trabaja y lo pasas solo por los feeds bancarios, puedes automatizar todo el sistema y crear tus pocas cuentas para las plataformas que realmente te pagan, y así puedes rastrear esa información en el estado de resultados. Muy bien, vamos a la siguiente situación más fácil. Imaginemos que sigues usando un sistema de efectivo, pero aún tienes que hacer un control interno que sería como, si estuvieras en una tienda o en un food truck. ¿Por qué sigue basándose en el reparto? Sigue siendo en efectivo porque si estás en un food truck, un restaurante o vendes algo en una ubicación física, te están pagando.
Necesitas al mismo tiempo que tú haces el trabajo, ¿verdad? Te van a dar el dinero o la tarjeta de crédito, de hecho, ya sabes, te están pagando de alguna manera. Puede que no lo recibas directamente en tu cuenta corriente en ese momento, pero el pago se realiza cuando haces el trabajo. No les das la comida, si no te pagan, significa que es un sistema en efectivo. Sin embargo, normalmente no es tan fácil como el sistema de efectivo para el trabajo por trabajos puntuales, porque no puedo esperar a que el dinero llegue al bank. Si me pagan con tarjeta de crédito, la empresa externa de tarjetas de crédito va a tomar ese dinero y agruparlo junto con otras ventas y eventualmente lo pondrá en mi cuenta corriente. Y si pagan en efectivo, tendré que tomar ese dinero e ingresarlo en la cuenta corriente, aunque me hagan una transferencia electrónica en el momento de la venta, puede que no afecte directamente a mi cuenta corriente, ¿verdad? Normalmente, pasa por una plataforma intermediaria, que puede agrupar los pagos de forma diferente. Así que lo que me gustaría hacer es registrar lo que llamamos un formulario tipo recibo de venta. Así que sigue siendo un formulario de efectivo, porque registra los ingresos en el momento en que los recibimos, pero no los pone directamente en la cuenta corriente, porque cualquier forma de pago que reciba pasará por un intermediario de alguna manera. O bien está en la caja registradora, o va primero a la cuenta corriente o a la compañía de la tarjeta de crédito antes de llegar a mi cuenta corriente, o incluso si va directamente a mi cuenta corriente, puede haber un intermediario externo, como PayPal o Stripe o algo que va allí antes de llegar a la cuenta corriente. Así que si simplemente grabara todo, y esperara a que llegara a mi cuenta corriente, podría hacerlo, pero entonces me falta el control interno. No estoy relacionando los recibos de caja registradora con el pago. Así que lo que me gustaría hacer es poder decir que quiero revisar un recibo de venta por tipo de pago, incluyendo efectivo. Quiero comprobarlo en la caja para poder hacer un control interno para las personas que trabajan allí de forma rentable, y asegurarme de que no están robando el dinero. Por lo demás, no tengo ningún control interno entre ese punto y el momento en que se depositó. Y me faltaría, ya sabes, el robo, no tendré el control interno, así que, ya sea que nos paguen en efectivo, en cuyo caso tendré que ingresarlo físicamente en el banco cada noche, con suerte cada noche, con tarjeta de crédito o cualquier otra plataforma, irá a la otra plataforma. Lo van a coger y lo van a poner en mi cuenta corriente, y va a ir a mi cuenta corriente de una forma que no se agrupará igual que las ventas. No va a pasar si tengo comidas de $5 o $10 o lo que sea, no van a estar registradas en mi cuenta corriente por $10 por comida, a menos que me hayan hecho una transferencia electrónica directamente a mi cuenta corriente por pago, lo cual no es habitual, ¿verdad? Esperemos que en algún momento eso sea más habitual. ¿Sabes? Eso sería lo mejor si todas las personas pagaran directamente de su cuenta corriente a la tuya, sin instituciones intermediarias, pero aún no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Así que, eso significa que va a estar agrupado de alguna manera antes de que llegue a mi cuenta. Así que eso significa que quiero hacer esto. Quiero hacer un control interno en la caja registradora, y luego va a ir no a la cuenta corriente, sino a lo que llamamos cuenta de compensación, que antes se llamaba fondos no depositados. Kickbox Online a veces la llama de diferentes maneras, como quieras llamarla, no será una cuenta corriente, sino una cuenta de compensación que luego podemos usar para sacar la cuenta de compensación, y ponerla en el banco en el mismo grupo donde aparecerá en el extracto bancario. Eso es importante, porque necesitamos poder verificar nuestros libros con los libros bancarios. Así que, aunque usamos un sistema de caja en efectivo, estamos haciendo más bien un sistema de contabilidad de servicio completo, es decir, yo registro ingresos por mi parte. Estoy registrando el depósito en mi lado. Lo estoy comprobando en el banco, posiblemente usando los feeds bancarios. Sin embargo, lo más probable es que los feeds bancarios no graben la transacción real. Solo va a verificar la transacción en ese sistema. ¿Te puedes imaginar? Yo pongo un recibo de venta y luego espero a que se evadezca en el banco, posiblemente, y trato de hacer coincidir el depósito con el recibo, o con los pagos recibidos de los feeds bancarios. Hablaremos más de eso cuando lleguemos al curso o sección de feeds bancarios, pero lo más probable es que tengas que hacer todo el proceso correctamente. Vas a tener que registrar los ingresos, hacer el control interno en una cuenta de compensación, lo que a menudo confunde a la gente, hasta que consiguen que el sistema funcione, y luego lo saquen de la cuenta de compensación, y lo meten en la cuenta corriente cuando realmente hacemos el depósito físico en el banco, cuando vamos físicamente a hacer el depósito, cuando el dinero sale de la cuenta financiera intermediaria, como la cuenta de tarjeta de crédito, PayPal o la franja en nuestra cuenta corriente, mientras hacemos esa transacción, especialmente con una tarjeta de crédito o una cuenta intermedia,
Pueden cobrar su parte y una comisión que podemos asumir en el momento en que la descontemos. Liquidar la cuenta y ponerla en la cuenta corriente. Vale, todavía no hemos hecho un sistema completo de acumulación. ¿Y qué pasa con un sistema de acumulación completa? Así que eso significa, por cierto, que si trabajas para un restaurante o un food truck, la especialización está en el control interno sobre el punto de caja en el punto de venta. ¿Qué tipo de ventas quieres reconocer? ¿Cuántas tarjetas de crédito quieres reconocer? ¿Quieres solo ventas en efectivo y no tener que lidiar con otros tipos de pagos? ¿Sabes qué tipo de cosas conoces? Esas son las cosas con las que tendrás que lidiar. ¿Y cómo gestionas esa cuenta intermediaria, que vuelve loca a la gente? Lo estropean todo el tiempo. ¿Y qué pasa con un sistema de acumulación completa de servicios? Eso significa que tendremos que facturar al cliente. Ahora no puedes simplemente elegir, bueno, voy a hacer un sistema basado en efectivo. No hago ningún trabajo a menos que me paguen. Así es como es. Bueno, eso está bien, pero solo funciona según la industria. Por ejemplo, si estás en una industria donde tienes que hacer el trabajo primero, así es como funciona. Por ejemplo, si eres abogado, tendrás que encargarte de casos, y posiblemente los casos dependan, en parte, del resultado del caso. ¿Es posible? No puedes. Realmente no puedes. Tienes que cobrar el tiempo y por lo tanto tendrás que facturar. Lo mismo ocurre con un despacho fiscal para un PA. Muchas veces tendrás que construir el trabajo, posiblemente, facturar, hacer el trabajo, facturar y después esperar poder cobrar el pago. Así es en determinados sectores. Por lo tanto, si trabajas con esas industrias, ¿quieres pensar, quiero tratar con esas industrias? Porque si lo haces, tienes que lidiar con un componente de devengo que tiene cuentas por cobrar, lo que supone un nuevo trasfondo en el sistema en cuanto a cobro y problemas entre ventas y depósitos. Es decir, si yo fuera jardinero, por ejemplo, y hago trabajo y luego facturo por el trabajo realizado, entonces facturaré al cliente. Ahora también, en términos terminológicos, la factura en el lenguaje habitual y en el lenguaje normal, podría estar a ambos lados de la mesa, igual que la factura, lo que significa que la compañía telefónica podría facturarme. Es una forma normal de decir las cosas. Pero desde nuestra parte, aunque la hoja diga factura, como usan el formulario de factura, si usaban Kickbox, para nosotros es una factura. Así que normalmente diríamos que nos facturaron a nosotros y a la factura. Cuando facturamos al cliente, es común en un sistema de costes de trabajo como en una empresa constructora, decir que vamos a construir al cliente para el trabajo que hicimos, vamos a construir al cliente, pero no vamos a usar un formulario de facturación desde el punto de vista de Kickbox. Vamos a usar un formulario de factura desde el punto de vista de Kickbox. Así que cuando llegamos a la forma real que estamos haciendo, la entrada de datos, es más específica que el lenguaje normal o incluso el contable. La factura significa que sí trabajamos y vamos a enviarla, cobrando al cliente por el trabajo que realizamos, esperando que el pago se realice, no en el momento en que hagamos la factura, sino en el futuro. En algún momento vamos a cobrar información en el futuro. Así que si te encargas de ello, si te encargas de eso, si es una empresa de servicios como jardinería, despacho de contabilidad, despacho de abogados, vas a hacer el trabajo, pero al menos no tienes que lidiar con inventario y luego, cuando haces el trabajo, construyes un cliente, ahí es cuando haces la factura. La factura va a registrar los ingresos en ese momento, pero no te han pagado. ¿Y a dónde va el otro lado? No va al efectivo, sino a cuentas por cobrar. Así que no va a la cuenta de compensación. No se va en efectivo. Se incorpora a otro activo de cuentas por cobrar, y ese tiene un libro mayor subsidiario, porque no quiere seguir eso solo por importe, sino también por quién te debe el dinero. Así que ahora tienes que seguir quién te debe el dinero, porque tienes que cobrarlo. Y todo el mundo sabe que, si trabajas con cuentas por cobrar, habrá cierta cantidad de gente que simplemente no se la pasa. No te van a pagar a ti ni a su negocio. Son personas a las que quieres excluir de tu negocio y, probablemente, de tu mundo personal, ¿verdad? La gente que intenta estafarte todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, sí. Esos clientes que olvidaste pagar, o peor, enviar cheques posfechados que rebotan más que una goma elástica. Quiero decir, siento que la mitad de mi trabajo sería escribir correos educados pero firmes como, hola, solo comprobando. Recuerda esa factura de hace 3 meses. En ese informe de envejecimiento de la cuenta de cuentas a mano, lo vas a necesitar. Y este es el punto donde, por ejemplo, no introducimos simplemente el formulario de una factura. Pero ahora, incluso en pequeñas empresas, tienes que comunicarte realmente con los clientes, porque cobrar y facturar es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? La recolección es la otra mitad de la batalla. No puedes conseguirlo. No se puede evitar.
Así que espero que tengas buenos clientes, pero ya sabes, nunca van a ser exactamente geniales. Así que tenemos las ventas y cobramos. Así que es cuando estás en ventas y te pagan en el centro de atención al cliente para ayudarte a rastrear esos datos en esas facturas. Así que si eres así, eso es toda una especialidad en sí misma, que también se aplica en pequeñas empresas, si estás en un negocio que tiene que gestionar cuentas por cobrar. Mientras que en el lado de pagar, el componente de devengo no entra realmente en acción hasta que normalmente llegas a empresas más grandes que se encargan de estrategias de gestión de caja más necesarias, porque se deben al valor temporal del dinero y al volumen de transacciones. Así que eso significa que en el lado del cliente tienes la oportunidad de especializarte en industrias concretas. Aún así, va a ser confuso, porque si tienen cuentas por cobrar, sigue siendo una cuestión de si son una empresa de servicios o si tienen un componente adicional de inventario. La empresa de servicios sería más fácil. Ahora, si son una empresa de servicios, y pueden ser un sistema de costes de trabajo, en cuyo caso también tendrás un formulario de presupuesto, que suele ser el caso en un despacho de CPA, un bufete de abogados, una empresa de jardinería o empresas de construcción, porque eso significa que no sabes cuánto va a costar, ya que el trabajo es único. Sabes, cada trabajo es algo único, los costes serán diferentes para cada trabajo. Si trabajas en construcción o si trabajas en servicios legales. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es hacer un presupuesto. Esto es lo que creemos que va a costar. Vale, los presupuestos no van a registrar nada, pero te darán una idea de cuál es el proceso de estimación y que el proceso de estimación es un arte en sí mismo, especialmente en despachos de abogados, y firmas de construcción, intentar que el presupuesto sea lo más eficiente posible, pero sin engañoso al final, entonces, para poder crear la factura a partir del presupuesto una vez que el trabajo esté terminado, o incluso mientras avanza el trabajo. Porque a veces, si tienes proyectos largos, entonces, como si estás construyendo edificios reales, o si tienes un largo avance en la construcción, o problemas largos en el despacho de abogados, entonces puedes tener un problema de reconocimiento de ingresos, porque podrías estar diciendo, no voy a reconocer ingresos cuando termine el trabajo si es un trabajo muy largo, porque va a llevar varios años, posiblemente completar el trabajo, en cuyo caso podrías hacer un contrato terminado en lugar de un porcentaje de finalización. Eso es toda una especialidad en sí misma, una vez más, porque ahora tienes una estructura de reconocimiento de ingresos completamente diferente, que la mayoría de la gente no conoce mucho. Así que recuerda, si hay cuentas por cobrar, entonces la pregunta es, ¿por qué sigue habiendo especialización dentro de esa industria? Bien, ahora, cuando ocurren cuentas por cobrar, tendrías que recibir el pago y luego hacer el depósito. Cuando recibas el pago, puede que lo vuelvas a poner en la cuenta de compensación, porque podrían pagarte en efectivo o con tarjeta de crédito. Sin embargo, lo más probable es que te paguen de alguna manera que se traslade directamente a tu cuenta corriente mediante una transferencia electrónica, dependiendo de cómo se reciba el pago. Sin embargo, si pueden pagarte con tarjeta de crédito, entonces tienes el mismo problema con el recibo de venta, es decir, pasa por otra entidad financiera, y por eso no puedo ingresarlo directamente en la cuenta corriente, porque esa entidad agrupará los pagos, curiosamente, posiblemente descontando una comisión antes de que llegue a mi cuenta corriente. Por eso pude incluirlo en los pagos recibidos y luego registrar el depósito, después coincidir el depósito bancario con el proceso después de haber hecho todo el proceso. Así que estoy usando un sistema de contabilidad de servicio completo. Pero puedes imaginar intentar usar los feeds bancarios para que coincidan con el pago recibido, o con la factura para registrar el resto del pago automáticamente. Algunos procesos de pago facilitan eso. Por ejemplo, si tienes en tu factura la transferencia electrónica para que puedan pagar electrónicamente, especialmente si tienes una cuenta corriente a través de Kickbox, entonces Kickbox podría facilitar las transacciones de pago y depósito recibidas al recibir el pago. ¿Es así? Es decir, sí, en su mayoría, si usas pagos de Kickbox o algo relacionado con eso, detecta automáticamente el pago, marca la factura como pagada, emite una entrada de pago recibido e incluso deja el dinero en el lugar correcto. No hay limbo manual saltando el pestillo. Tienes que pagarles su tarifa. Obviamente, eso sigue siendo mejor que suspirar recibos si no estás en su ecosistema, por ejemplo, si los clientes hacen ACH directamente a tu banco. Los feeds bancarios suelen detectarlo también,
suponiendo que el memorando diga, gracias por el trabajo legal Smith LLC en vez de él. Básicamente, la idea básica es que podrías tener el enlace directamente en tu cuenta y luego, rápidamente, si tienes una cuenta corriente de Kickbox, entonces lo automatizará. Así que tenemos otro curso o sección que entra en ese tema, pero es un área más especializada. Podrías decir, bueno, ¿y si no quiero una cuenta corriente de Kickbox, ya sabes, o algo así? Bueno, podrías usar cualquier cuenta corriente que haga pagos bancarios, pero entonces puede que no se conecte con la factura tan eficientemente, ¿verdad? Pero aún podrías hacerlo, aunque probablemente lo descubrirás en el feed bancario. Así que, de nuevo, hablaremos más de eso más adelante, pero eso permite otra área que debes conocer para la especialización en el lado del cliente. Ahora, lo otro, por supuesto, es el inventario que lo complica todo. Así que si trabajas con inventario, tienes que preguntarte, ¿cómo voy a hacer un seguimiento del inventario? Porque en Estados Unidos, para la renta, normalmente, incluso si eres una pequeña empresa, se reporta en un anexo C, tienes que registrar una cuenta tipo balance para el coste de los bienes vendidos, cálculo. Y si estás en empresas grandes, puedes tener que hacer el balance, que tendrá una cuenta de inventario. Ahora, el problema con el inventario es que normalmente vas a estar en base a devengo, entonces, como la declaración de la renta normalmente te obliga a hacerlo en base a devenganza, ¿por qué ibas a estar en base a devenganza? Porque el inventario es algo que compras, y que no te ha ayudado a generar ingresos. Por lo tanto, cuando lo compras, tienes que registrarlo en el balance como inventario, y luego, cuando lo vendes, es cuando lo gastas como coste de bienes vendidos. Ahora, el problema de rastrearlo como inventario es que no puedes registrar las unidades en el balance como inventario. Tienes que controlar la cantidad en dólares. Así que ahora tienes que registrar lo que pagaste por el inventario en el balance, pero necesitas poder respaldar lo que pagaste y comprobar por unidad. Entonces, ¿dónde voy a hacer el seguimiento de las unidades? Podrías hacerlo dentro de Kickbox. Podrías hacerlo en una plataforma de terceros. Si usas Amazon, o si usas algún tipo de, ya sabes, un tercero, podrían rastrearlo. Tenemos integraciones con Kickbox, si haces ventas a través de Amazon, creo que eBay, que tiene otro curso o sección sobre el que explicamos áreas especializadas en mejores prácticas en esa área, si quieres analizarlo con más detalle. Así que esa es otra área de especialización, o podrías llevar el inventario en una hoja de cálculo separada. Así que regla rápida con el inventario. Si trabajas con inventario, entonces estarás en el camino más sencillo. Quizá tengas algo tipo dropshipping, donde pides algo en Amazon y luego lo envías directamente a ellos. Y cuando el cliente te paga, quizá te pague directamente en el punto de venta de tu web, no. Y entonces, quizá, en vez de que el inventario llegue a ti, vaya directamente a ellos. Bueno, en ese caso podrías apañarte básicamente con un sistema de efectivo diciendo, cuando te pagan, simplemente lo registraré como ingresos en el momento en que me paguen, y cuando tenga que pagar el inventario al mismo tiempo, lo registraré como coste de los bienes vendidos en el momento en que compre el inventario. Porque realmente no estoy acumulando inventario. Sin embargo, si acumulo suficiente inventario, entonces el IRS querrá ver esa hoja de cálculo que nos dirá el inventario al principio y al final del año, ¿verdad? Así que en ese caso, tendremos que hacerlo de alguna manera, ya sea usando un sistema periódico o un sistema perpetuo. Un sistema periódico sería más básico, es decir, vas a hacer un seguimiento del inventario en otra web, como Amazon, Shopify o lo que sea, o tu hoja de Excel, y luego simplemente ajustas los números en Kickbox periódicamente, lo cual puedes imaginar haciendo justo al final del año, para poder hacer tu declaración de la renta y calcular el coste de los bienes vendidos, o posiblemente cada noche, mensual o semanal, lo que básicamente funcione. Y en ese caso, eso sería más fácil o sencillo desde el punto de vista de Kickbox, porque en realidad no estás haciendo un seguimiento del inventario dentro del sistema. Hablaremos más de eso a medida que avancemos. Pero podrías decir, ¿y si quiero hacer un sistema de servicio completo en Kickbox? Eso significa que cuando vendes inventario, ya sea en una tienda con un recibo de venta pagándose al mismo tiempo, o con una factura, es decir, vas a facturarles y recibirás el pago más adelante. Tienes que registrar el inventario, lo que va a disminuir el inventario en el balance, y también registrar el coste de los bienes vendidos en el momento de la venta. Además se registrará en el sublibro la disminución de las unidades de inventario, para que puedas realmente relacionarlo con el recuento físico.
Ese será el sistema de servicio completo, que QuickBooks Online hace bien para el inventario básico. Eso es perpetuo. Sistema. Pero si se complica, entonces tendrías que mejorar y tener necesidades especiales de inventario. Así que si trabajas con inventario, realmente tienes que pensar, ¿qué tipo de clientes quiero atenderme y dónde está mi especialidad en inventario? ¿En qué sistemas quiero especializarme? Ahí es donde puedes cobrar primas para ser un experto, ¿verdad? El inventario es el multiplicador del caos. Si alguien acaba de salir, enviando desde AliExpress, trátalo como un intermediario glorificado. Ingresos por base de caja cuando el cliente paga el coste de los bienes vendidos, cuando pagas al proveedor, no hay recuento de stock, no hay dolores de cabeza, pero una vez que realmente están apilando palés, entonces sí, o haces periódicamente, básicamente adivinas el valor del inventario, pides perdón después, o perpetuo, donde QuickBooks finge que es un almacén. Y sinceramente, si hacen eso, prefiero externalizar el seguimiento y dejar que QB sea el cajero, porque nadie cobra extra por contar cajas a las 3 de la mañana, pero el dinero real ayudando a los vendedores de Amazon que piensan que inventario significa lo que sea que hay en mi garaje, ahí es donde empieza la diversión. Bien, de cara al futuro, lo tomaremos, miraremos el centro y luego veremos eso, y luego veremos cada uno de estos formularios y trataré de mapear todas las diferentes posibilidades para cada formulario, así como posiblemente donde podrían encajar los bancos para obtener una visualización recordando que quieres tomar ese entendimiento general y aplicarlo a tu situación particular, y o a tu especialización como contable o contable. Así que,